Señor. Quiero compartir esta tarde de un evento muy conocido en el ministerio de Jesús. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3 al 5. Glorioso Dios, alabado Dios. Cuando lo tenga me dice amén. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 3 al 15. Un evento muy conocido en el ministerio de Jesús. Esta tarde quiero compartir bajo el tema: ven al pozo de agua viva. ¿Ya lo tenemos? Dice su palabra: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, tú tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cierre sus ojos un momento. Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor amado, te doy gracias, Padre Santo, Señor. Padre, desde ahora, Señor amado, te pido, Señor, que sea tu palabra, Padre Santo, Señor. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, haz lo que vas a hacer, Padre, esta tarde. Que sea, Padre Santo, tu palabra, Señor amado, Padre, que ministre, Señor, cada corazón, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, amado Padre, que sea tu palabra, Padre, esa medicina, Padre, para nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra agua, Padre Santo, Señor, para que Él tiene sed, Señor. Padre, que sea tu palabra, Señor amado, Padre, alimento, Señor, para que Él tiene hambre, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Le voy a pedir que guarde o que tenga este versículo, este capítulo como base de lo que quiero compartir esta tarde. En el versículo 1 dice la palabra que los fariseos comenzaron a hablar acerca de Jesús. Y lo que ellos comentaban, o ellos se habían dado cuenta y decían, que Jesús bautizaba o hacía más discípulos que Juan el Bautista.
lo que hizo Jesús a saber o darse cuenta de lo que los fariseos se habían o estaban diciendo, él comienza y dice el versículo 3 que él salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Algo que tenemos que entender en estos tiempos, que el pueblo, o sea, Israel, estaba dividido entre tres regiones. Al norte estaba al norte estaba Galilea. Al lado sur estaba lo que era la región de Judea. Y en medio se encontraba Samaria. Me llama la atención el versículo 4 que dice que él le era necesario pasar por Samaria, ya que los judíos y los samaritanos no se juntaban. Cuando un judío tenía que cruzar, o sea, de venir del lado sur al lado norte, ellos hacían todo lo imposible para no tener que pasar por Samaria. Lo que ellos hacían era daban vuelta, cruzaban el río de Jordán para no tener que pasar por ese lugar. Pero la palabra dice que Jesús, le era necesario que Jesús pasara por Samaria. No era porque era el lugar o el camino más corto para llegar donde él quería llegar. No era esa la razón. No era necesario que Jesús, siendo un judío, siendo un maestro, siendo un rabí, hermanos, no le era necesario que cruzara. Pero la palabra dice que le era necesario. El griego nos da a entender que le era necesario porque era la voluntad del Padre. Yo no sé si un día, como mi persona, usted le ha dicho al Señor: Señor, te es necesario que pases por este lugar. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor: Señor, te es necesario que tú vengas y regreses a mi vida. Te es necesario, Señor, que tú regreses a mi hogar. Yo le he pedido al Señor en momentos difíciles, en momentos cuando mis acciones han hecho de mi vida un desastre. Cuando en mi vida lo único que he podido ver en momentos difíciles, momentos de caos, hermanos, momentos de desobediencia que me han separado de la voluntad de Dios. Es en estos momentos que yo le he dicho al Padre, que yo le he dicho a mi Señor: Señor, te es necesario que regreses una vez más y toques mi vida, que toques mi corazón, que cambies otra vez mi vida, porque yo te necesito. Te es necesario, Jesús. Te es necesario que regreses una vez más y toques mi corazón. Es en momentos, hermanos, momentos en mi vida que mis propias acciones me han separado del Señor. Y le digo al Señor: Señor, te es necesario que regreses una vez más y toques mi vida, cambies mi vida, ordena mi vida. Señor amado, haz lo que tengas que hacer en mi vida, porque te es necesario, porque yo te necesito. Tal vez estás en este lugar y lo que tu vida, o lo que miras en tu vida es pura desgracia. Tal vez tus acciones, como las acciones de esta mujer, te han separado de la voluntad del Padre. Pero primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15, vaya conmigo esta tarde. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice estas palabras: estas cosas
os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La voluntad del Señor, hermanos, es acercarse a cada uno de nosotros. No importa el tiempo que tú has pasado en el evangelio, como compartía mi hermano que nació en el altar, que nació siendo un hijo de Dios, o sea, hijo de padres cristianos. No importa cuánto tiempo tú has estado en la casa de Dios, o sea, en un templo. Es posible que naciste en un ministerio, o sea, siendo hijo de pastores, siendo hijos de predicadores, pero el deseo del Padre es siempre acercarse aún más a tu vida. Tú puedes estar en este lugar y no conocer a mi Señor, no conocer a mi Cristo, no saber quién es Dios, quién es el verdadero Dios, porque muchas veces lo que hemos recibido o lo que se nos han presentado a nosotros es una estatua, un Dios que no tiene vida, un Dios que no mira tu necesidad, un Dios que no palpa o no tiene amor hacia ti, un Dios que no tiene brazo, que no te puede tocar, un Dios que no tiene pies y que no puede caminar hacia tu necesidad. Eso es lo que se nos ha presentado muchas veces. Pero déjame decirte de mi Señor, déjame decirte de mi Dios. Él tiene y conoce tu necesidad. Tal vez estás en este lugar y ha sido la primera vez que has entrado, pero Él se quiere acercar a ti. Él anhela acercarse a ti. Él anhela mostrar tu amor, su amor hacia ti. No importa lo que tú has hecho, no importa el nombre de tu pecado, no importa cuántos mal tú has hecho. Si le has dado la espalda al Señor, eso no importa. Lo único que Él quiere hacer es acercarte a ti, amarte a ti, a mostrarte tu amor, su amor hacia ti, perdonarte, salvarte. Eso es lo que Dios anhela. La voluntad de Dios es acercarse a todo ser humano. Juan capítulo 4. Versículos 5 al 6. ¿Lo tenemos? Dice su palabra. Léalo conmigo, por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Todos conocemos o sabemos lo que es un pozo. Tal vez un pozo no tiene la importancia como tenía en otros tiempos. En otros tiempos era necesario, y muchas familias, muchas personas que nacieron en el campo tenían un pozo al lado de la casa, porque era necesario. Tal vez en estos tiempos no tiene tanta importancia, pero en los tiempos del Señor, en los tiempos de Jesús, hermanos, el pozo tenía una gran importancia. Era usado por toda una comunidad. Contenía el sustento básico para la vida. Un pozo era tan necesario que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo del Señor, cuando Israel llegaba a una tierra nueva, lo primero que hacían es buscaban agua.
Si usted lee en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, lo primero que ellos hacían cuando llegaban a cierta ciudad era destapar los pozos. ¿Por qué? Porque era tan necesaria. Era el sustento. ¿Cuánto tiempo usted puede pasar sin agua? ¿Cuánto tiempo usted puede pasar o puede sobrevivir sin beber agua? O sea, un pozo era tan importante en esos tiempos. Pero la palabra dice que era la hora sexta, o sea, era el mediodía. Jesús, cansado, se sienta al lado del pozo. Y versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. La costumbre en estos tiempos era que la mujer salía en la mañana o en la tarde para aprovechar lo fresco del día. Pero la palabra dice que era la hora sexta, el mediodía. Todos aquellos que conocemos lo que es estar bajo del sol, estar o tener calor. Mis padres, o sea, mis abuelos, ellos vivían en una finca y ellos tenían un pozo. Y a mí me encantaba ir a la finca porque yo estaba en la ciudad. Pero me encantaba estar ahí porque era un lugar abierto. Era un lugar, hermanos, donde se sentía paz, donde no había electricidad. No había agua corriente como la que vemos en estos tiempos, no. Pero a mí me encantaba ver el pozo. Y yo le decía a mis tíos que eran mayores, yo le decía: saque agua del pozo. Y ellos sacaban el agua del pozo. Y yo le decía: es que saque más agua del pozo. Porque a mí lo que me gustaba es cuando ellos tiraban, ¿cómo le pudiera decir? Tiraban el bucket o la cisterna, el balde, gracias. Ellos tiraban el balde y a mí me encantaba escuchar cómo caía, porque el pozo era hondo. Y yo le decía: saque más agua. Y ellos estaban cansados, pero yo me acercaba. Cuando ellos me decían no, yo me iba a mi abuela. Yo le decía: abuela, ¿le puede decir a mis tíos que saque más agua? Y mi abuela, para complacerme a mí, le decía a ellos: ve a sacar más agua. Y los baldes estaban completamente llenos. Pero a mí, lo que a mí me gustaba era ver el pozo. Aquellos que se acuerdan, hermanos, el olor que tiene un pozo. ¿Se acuerdan? Les hice recordar su niñez. Es que el pozo era algo único, algo especial. Y dice la palabra que era la hora sexta. Esta mujer sale sola, sin nadie que le ayudara. Era una mujer marginada por todos en la ciudad. No era la hora correcta para que ella fuera a buscar agua. La costumbre era ir antes que saliera el sol o después que bajara el sol. No era la hora correcta, no era el tiempo correcto para que la mujer fuera y sacara agua del pozo. Pero en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, era el tiempo adecuado, era el tiempo correcto, era el tiempo perfecto. Porque quien estaba al lado del pozo era quien que podía cambiar tu vida, aquel que puede cambiar tu destino, tu futuro. Aquel quien estaba esperando era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez humanamente no era el tiempo adecuado, pero en el tiempo de Dios era el tiempo perfecto. Hoy estaba mi Señor, la estaba esperando a ella. ¿Cuántas personas estaban en la ciudad? ¿Cuántas personas habían salido en la mañana o iban a salir en la tarde para buscar agua? Pero el Señor estaba esperando a ella, a una mujer que era despreciada, que nadie la quería, que fuera una mujer que fue marginada por una ciudad entera. Fue a ella que la estaba esperando el Señor. Déjame decirte
que esta tarde el Señor te ha estado esperando a ti. El Señor te ha estado esperando. Era aquel que la estaba esperando, que dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es aquel que le dijo a Juan: Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo no sé si usted le puede dar gloria a Dios, porque sus palabras siguen siendo fiel y verdaderas. Sus promesas todavía están en pie. Fue aquel que le dijo: Juan, escribe, porque estas palabras no simplemente son palabras cualquiera. Hay muchas personas, yo he conocido a muchas personas que están esperando el tiempo correcto, el tiempo perfecto. Hay muchas personas que están esperando para dejar un vicio. Hay muchas personas que están esperando para parar de hacer algo que no le agrada a Dios. Hay muchas personas que están esperando para quebrar ciertas ataduras. Hay muchas personas que todavía están esperando el tiempo correcto. Tiempo que tienen que romper cadenas, que murallas tienen que caer en sus vidas. Pero déjame decirte que el tiempo ha pasado, el tiempo sigue pasando y todavía nos encontramos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Esta mujer necesitaba ayuda. Yo tengo un familiar y yo le digo a él: ¿cuándo vas a venir al Señor? Y él me dice: es que tengo que dejar. Y él tiene una lista. Tengo que dejar 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Y después yo me acerco a él y le digo: ¿cuándo vas a entregar tu vida al Señor? El tiempo ha pasado, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. ¿Por qué? Porque verdaderamente necesitamos la ayuda del Señor. Hay ciertas cosas en nuestras vidas y si somos honestas o si somos honestos, se las tenemos que entregar todavía al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros mismos, con nuestras fuerzas no podemos cambiar. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Necesitamos la ayuda del Señor para poder transformar nuestras vidas. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo acepté una invitación un día. Yo nunca había entrado o había ido a un templo de cristianos. Yo conocía lo que era un templo de la iglesia católica, pero nunca había entrado a un templo, a un servicio evangélico. Quieren que les sea honesto. Yo acepté una invitación para quedar bien con mi suegra. Es que tenía que caerle bien. Yo acepté una invitación, no porque yo necesitaba del Señor, no porque yo quería acercarme a Dios, no porque yo le quería o le decía al Señor: Señor, yo te necesito, yo necesito que cambies mi vida. No, simplemente era algo diferente. Quería complacerle a una persona. Y cuando yo entro al lugar, cuando yo entro al servicio, hermanos, y todavía puedo sentir las caricias del Señor. Aquellos que todavía se acuerdan cuando entregaron su vida al Señor, fue el mejor momento de mi vida, porque cuando yo entré a ese lugar, el servicio no había comenzado. Y yo sé que lo he compartido varias veces, pero déjame decirte que yo nunca busqué al Señor.
El servicio no había comenzado, pero ya mi corazón había cambiado. Ya el Señor había estado haciendo algo, transformando mi vida. Desde el momento que yo entré por una puerta y me senté, lágrimas comenzaron a caer. Yo entendí que ese lugar era donde verdaderamente estaba la presencia de Dios. Yo nunca busqué a Dios. Él fue el que se acercó a mi vida. Él fue el que me amó primero. Él fue, hermanos, el que me mostró verdaderamente quién era Él. Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El versículo 32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tal vez tú estás en este lugar diciendo: yo no necesito de un médico, yo no necesito de un doctor, y verdaderamente no estoy perdido. Pero déjame decirte que toda persona que está separada de la presencia de Dios, que está separada de un Padre, no está perdido. Y no solo está perdido, pero está enfermo. Y no solo está enfermo, pero la palabra dice que espiritualmente esa persona está muerta. Separado de la presencia de Dios, separado de nuestros padres, espiritualmente estamos muertos. Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Efesios 2 versículo 1 al 5 dice su palabra. Léalo conmigo, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, Él en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me quiero detener ahí, porque cuando la palabra dice pero Dios, es que cuando la palabra dice pero Dios, es que quiere decir que Dios hizo algo. Cuando la palabra dice pero Dios, es que Dios mostró misericordia. Cuando la palabra dice pero Dios, es que Dios cambió nuestro caminar, nuestro destino, nuestro futuro. Es que pero Dios hizo algo en nuestras vidas. Pero Dios hizo y se movió y transformó nuestras vidas.
Pero Dios hizo algo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Es que a mí me encanta, hermanos, la escritura. A mí me encanta, hermanos, meterme en la palabra de Dios, porque yo tengo que entender, y yo he entendido algo, que es la misericordia de Dios. Que Dios un día transformó nuestras vidas, transformó nuestro ser. Y dice su palabra, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando que nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta mujer va al pozo con una necesidad. La necesidad de esta mujer era buscar agua. Si yo le preguntara a usted esta tarde, ¿cuál es su necesidad? Si yo le preguntara a usted, ¿quién? O levante sus manos si usted tiene una necesidad. ¿Solo yo? Todos tenemos una necesidad. Esta mujer tenía una necesidad. Su necesidad era agua. Pero verdaderamente la necesidad de ella era algo completamente diferente. Algo que solo el Padre puede dar. Esta mujer, hermanos, tenía algo, tenía una necesidad, y ella sube por costumbre o algo que tenía que hacer tal vez diariamente, y ella sube al pozo buscando la necesidad de agua. Pero estaba el Señor esperándola, aquel que dijo: oh Señor, oh alabado sea Dios, aquel que podía transformar su vida. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? Si verdaderamente comenzamos a pensar, todos tenemos una necesidad, pero tenemos que ir al Padre y decirle a Él, pedirle a Él: Señor, muéstrame, verdaderamente muéstrame cuál es mi necesidad. Tenemos que decirle al Señor, como le dijo Padre, como le dijo Pedro a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué puedo yo esconder de ti? El salmista dijo: si yo voy a lo más alto o a lo más bajo, si yo me escondo en lo más profundo del mar, siempre tu presencia estará ahí. ¿Qué podemos esconder del Señor? Si verdaderamente usted y yo tenemos una necesidad, pero esa necesidad muchas veces no es la verdadera necesidad. Salmo 139:4 dice su palabra: Salmo 139:4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿De qué manera hemos entrado a este lugar? Porque déjame decirte que muchas veces somos hombres y mujeres jóvenes necesitados, pero hay algo que se llama orgullo en nuestras vidas. Hay algo que se llama ego. Y este orgullo muchas veces no me deja acercarme al Padre y pedirle a Él: Señor, te es necesario que regreses y toques mi vida. Este hombre, hermanos, déjeme decirle que antes que yo, o por misericordia de Dios entrara a mi vida, este hombre era un hombre orgulloso.
un hombre que sacaba el pecho, un hombre que no esperaba escuchar una palabra de una persona porque yo ya tenía dos para ella, o para él, o para esa persona. Pero Dios tuvo que hacer algo en mi vida. La palabra dice que su palabra es como martillo. Y muchas veces necesitamos de ese martillo. No nos va a gustar muchas veces. ¿Quién se ha golpeado un dedo con un martillo? Duele. Aquellos que saben lo que es construcción. Duele. Cuando uno está buscando el clavo, falla. Duele. Y muchas veces su palabra va a doler en nuestras vidas, pero es necesario. Amén. ¿De qué manera nos presentamos ante Dios? ¿De qué manera yo he entrado a este lugar? Mateo capítulo 5 versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser o tener o ser pobres en espíritu? Ser pobres en espíritu es humillarme, es reconocer que espiritualmente yo estoy en bancarrota. ¿Qué es bancarrota? Bancarrota es un término que viene de Italia. Se considera que es un término que procede de la mesa o banca que se utilizaba por los cambistas o las personas que cambiaban dinero o las personas que prestaban. En otras palabras, estar en bancarrota es no tener dinero o material para pagar nuestras deudas. Cada uno de nosotros tenemos una deuda que pagar. Y déjame decirte que no importa lo que tú tienes en tu banco, no importa cuánto material tú tienes en tu casa o en tu vida, hay una deuda que cada uno de nosotros se tiene que pagar y la tenemos que pagar, pero esa deuda se tiene que pagar en sangre. Me llama la atención porque el ser humano aproximadamente tiene 1.5 galones de sangre. Pero si cada gota de nuestra sangre se derramara, no hubiera suficiente sangre para pagar la deuda de nuestros males. Solo por medio de la sangre perfecta, solo por medio de la sangre del Cordero de Dios, esa deuda puede ser pagada. Vaya conmigo a lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 23 al 25. Y si lo puedes poner en la Nueva Traducción, por favor. Romanos capítulo 3 versículo 23 al 25 en la Nueva Traducción dice: pues todos hemos pecado. Nadie se escapa. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo
y no castigó a los que pecaron en el pasado. La vida de esta mujer, hermanos, la vida de ella estaba en bancarrota, despreciada, señalada, acusada por una ciudad entera, acusada por su pasado, por sus acciones. La vida de esta mujer estaba en bancarrota. Y si usted y yo somos honestos, nuestras vidas también están en bancarrota. Glorioso Dios. Pero la palabra dice: buenaventurados los pobres en espíritu. Es entender que no podemos hacer nada por nuestras vidas. Es tener una dependencia total en Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Todos conocemos lo que sucedió en esa cruz. Dice su palabra, Lucas capítulo 23 del 39 al 43. Déjeme ponerlo o déjeme narrarlo. Dice la palabra que uno de los que estaba al lado de Jesús, porque Jesús estaba en medio y habían dos personas a sus lados. Y una de estas personas comenzó a burlarse de Cristo, a burlarse del Señor. Y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estando en la muerte, estando a punto de entregar su vida, estando a punto de morir, esta persona todavía tiene el coraje o tiene el orgullo de comenzar a burlarse y seguir burlarse de Jesús, estando en la misma condición. Respondiendo al otro que estaba al lado, le dice, le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no podía hacer nada por sí mismo. Su destino ya estaba determinado. No tenía una esperanza y humanamente su destino ya estaba escrito. Me llama la atención algo. Cuando yo mire a esta persona, o cuando esta persona la miremos en el cielo, y muchos tal vez le van a preguntar, y yo me imagino, tal vez le pregunten: ¿de qué religión tú eres? Y él simplemente le dirá: yo no tengo ninguna religión, porque Cristo no es religión. Qué buena obra tú has hecho para ganarte el cielo, porque es el pensamiento de muchas personas. Y él dirá: ninguno. Toda mi vida fue un criminal. Y tal vez le dirán: pero ¿qué hiciste tú para avanzar el reino de Dios? Nada. ¿Y cómo es posible que tú te encuentres en este lugar? Y él simplemente dirá: un día estaba yo colgado en la cruz, a punto de morir, y al lado se encontraba a quien que se llamaba Jesús el Cristo. Y un día yo, a punto de morir, le dije: Jesús, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Ese día yo puse toda confianza en ese hombre, y es la única razón
porque yo estoy en este lugar. Porque un día yo puse mi confianza en aquel que fue crucificado, en aquel que pagó todos mis pecados. Simplemente confié en Él. Eso es lo que es estar en bancarrota. No tener auxilio, no tener ninguna manera de escapar de nuestra fe, pero tener confianza en aquel que lo hizo todo por nosotros. La mujer samaritana, si regresan conmigo, el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿lo tienen? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? El error, hermanos, de esta mujer es el mismo error que muchos de nosotros cometemos. Es poner su confianza, es tener una dependencia total en lo que uno puede ver, en lo que uno puede tocar. Es el error que muchos hacemos, es poner más importancia en las cosas terrenales. Es el error que muchos hacemos, es poner toda nuestra confianza en algo. Pero la necesidad de esta mujer, la verdadera necesidad de esta mujer, hermanos, ella no la podía encontrar en un pozo. No iba a encontrar, es la necesidad que ella tenía en esta tierra. Ella necesitaba algo que solo Dios podía hacer. Pero muchos estamos todavía cometiendo el mismo error, haciendo las mismas cosas, poniendo importancia en lo material, en lo que tenemos en el banco, en nuestras fuerzas y en nuestra salud. Ya estoy a punto de terminar. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Y quiero que le pongamos atención. Y léalo conmigo, por favor. Jeremías capítulo 2 versículo 13. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el error que muchos hacemos. Le damos la espalda o le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a su gracia. Le hemos dado la espalda a su misericordia. Le hemos dado la espalda a su amor, a la paz que Él nos puede dar, a su favor, a la salvación que Él nos puede dar. Y Él es el único que nos puede dar. Le hemos dado la espalda a la fuente de agua viva, a las fuerzas que recibimos solamente de Él. Le hemos dado la espalda al amor eterno que recibimos del Padre. Y comenzamos a construir cisternas. Comenzamos a confiar,
a depender de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios entendimientos. Y el Señor dice esto, y termino aquí. Isaías 55, versículo 1 al 3. Isaías 55, del versículo 1 al 3. Dice esto: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mateo 5:6 dice: bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Isaías simplemente, o el Señor simplemente dice: a todos aquellos que están sedientos, a todos aquellos que tienen hambre, aquellos que todavía tienen una necesidad, venid, acércate a mí. No necesitas dinero, porque lo que yo te voy a dar lo recibes gratuitamente. Pero acércate a mí. Si verdaderamente tienes sed, si verdaderamente tienes hambre, ven y compra. Compra de aquello que vale o tiene valor. Porque todo lo que usted y yo podemos obtener en esta vida, un día va a desaparecer. Un día va a llegar todo esto al fin. Cuando suene esa trompeta, cuando verdaderamente veamos al Señor, un día todo esto va a acabar. Y simplemente el Señor nos dice esta tarde: venid. Si verdaderamente tienes hambre y sed, acércate. Yo esta tarde le voy a pedir que cierre sus ojos. Dice su palabra: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Yo no sé tu necesidad, pero esta tarde voy a hacer un llamado. Si necesitas entregar tu vida al Señor, ven a este altar. Levanta tu mano y dile: Señor, yo te necesito. Si necesitas reconciliarte con el Señor, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Hay alguien que dice al Señor:
Hay alguien que le dice: Señor, yo te necesito. Gloria a Dios. Hay alguien que dice: Señor, te es necesario que vengas una vez más a mi vida. Te es necesario que vengas y cambies y transformes mi vida. Te es necesario.